Reciban un cordial saludo, apreciados hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo. La reflexión que vamos a iniciar en esta oportunidad se titula El llamado a predicar. Tomaremos como texto central la segunda carta a Timoteo 4, desde el versículo 1 hasta el 8, y dice lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Examinemos los dos primeros versículos. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo inicia recomendando a Timoteo emprender una labor que ya vamos a ver cuál es. Una comisión, por así decirlo, y pone como testigos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Esto no es un llamado simple, sino con autoridad como representante del Altísimo. Al traerlo a nosotros nos recuerda que la vida en el Señor tiene propósito. También dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí notamos que habla del juicio venidero, no solo para los incrédulos, sino también para los creyentes. Apocalipsis 20, 12 y 13 señalan lo siguiente: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio ante el gran trono blanco. Allí será decretada la muerte segunda, es decir, la separación eterna entre Dios y las almas de aquellos que rechazaron la gracia del Señor. Asimismo encontramos en 2 Corintios 5:10 lo siguiente: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Se está refiriendo a nosotros los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el apóstol Pablo lo ratifica en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. El tribunal de Cristo es para recibir o no recompensa debido a nuestra fidelidad en el servicio de la obra del Señor. Te recuerdo que la salvación es un regalo, pero los galardones o coronas dependerán de si caminas o no en obediencia, poniendo por delante la voluntad de Dios. Ahora nos encontramos en el verso 2 que dice: prediques la palabra. Esto refiere a que proclamemos, que divulguemos, que llevemos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Quiero que te ubiques en un espejo y hazte la siguiente pregunta: ¿estoy convencido de que debo predicar la palabra? ¿Tengo compasión por los demás? ¿Estoy practicando o participando de los planes del Señor?
No sé cuáles fueron tus respuestas, pero voy a dejar que sea nuestro maestro quien nos dé respuesta a dichas interrogantes. Mateo 9, 35 al 38 señala: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Quizás muchos se preguntarán: yo no tengo capacidad de pararme en un púlpito o en un escenario para predicar, o me da mucha pena hablar en público. Déjame decirte que para predicar no necesariamente debes hacerlo ante muchas personas. Le puedes hablar a tus vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, a tu familia, entre otros. Es tener disposición en el corazón para obedecer al Señor. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. El llamado es a predicar con insistencia, sin importar el día, la hora, el momento, el lugar. Siempre que haya la oportunidad, debes hacerlo. En otras palabras, es que seamos diligentes. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos refutar, contraargumentar filosofías huecas de hombres que ponen tropiezos para que la gracia de Dios alcance a otros. Esto implica también el hacer un llamado de atención, amonestar, corregir, reprochar, y todo ello con el propósito de convencerles con la verdad para que cambien de actitud, sacarlos del mal proceder para llevarlos al único camino, a los pies de Cristo. El verso 3 habla de un tiempo futuro para ese entonces, pero que en nuestros días es una realidad. Es estrictamente necesario conocer la verdad para tener discernimiento entre los falsos maestros y los verdaderos. Segunda de Pedro 2, versos 1, 2 y 3 dicen: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Solo basta con ingresar a las redes sociales y confirmar estos versículos. Lamentablemente existen más falsas enseñanzas que sana doctrina. Es tan deplorable el mensaje de estas personas que ha llegado a decir un supuesto pastor por allí que Cristo no ha venido porque los creyentes ofrendan poco, que si llegasen a ofrendar el todo, el Señor vendría pronto, es decir, que acelerarían su venida. ¡Qué cochinada! Y lo que más lamento es que existen personas que le siguen la corriente a estos perversos. Siempre resalto lo que dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estimado oyente, no seas víctima de estos secuestradores espirituales. El Señor quiere sacarte de ese engaño para que ya no seas más esclavo del pecado. Nos vamos al verso 5.
sé sobrio en todo. Segunda Timoteo 1:7 señala, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro Padre Celestial nos ha dotado de su Santo Espíritu para que seamos prudentes, sensatos, que nuestra mente sea lúcida para caminar sabiamente en esta vida. Para que esto llegue a suceder, es necesario que le permitas a Él que controle toda tu vida, lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. También dice que debemos soportar las aflicciones, que hagamos obra de evangelista. Aunque a muchos les parezca ilógico, el predicar, llevar el mensaje de salvación acarrea padecimientos, dificultades, sufrimiento. El mundo nos señala, nos critica, nos acusa. Muchos son perseguidos, asesinados. Esto no sucede en todos los lugares, pero de alguna u otra forma, el Hijo de Dios será mal visto por todos aquellos que adversan a nuestro Señor Jesucristo. Cumple tu ministerio. Es bueno recordar que no solo fuimos llamados para salvación, sino también para que participemos de su obra según el llamado que se nos ha hecho. Quiero dejarte la siguiente pregunta. ¿Estás claro e identificas el área de tu vida por el cual el Señor te ha llamado? Ahí les dejo. El versículo 6 aclara por qué el apóstol Pablo le estaba encomendando todas estas cosas a su hijo espiritual Timoteo. El tiempo de su partida había llegado y digámoslo así, su legado debía continuar. A pesar de dicha situación, estas palabras deben animarnos cada día más a perseverar en la buena doctrina hasta el final de nuestros días. Y como lo dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Llegamos al verso 7. Este hace un resumen de lo vivido por Pablo en respuesta al llamado que le hizo el Señor. En primer lugar dice, he peleado la buena batalla. Aunque esta implique derrota o victoria, el llamado es a dar la pelea. Una batalla requiere de soldados, personas que estén dispuestas a luchar en defensa de algo, poniendo en riesgo su propia vida. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo defendió hasta el final? El Evangelio de Jesucristo. En su batallar diario fueron muchas las aflicciones que Pablo atravesó. Una parte de ellas nos los narra 2 Corintios 11, desde el verso 24 hasta el 28. Y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué maravillosa todas estas palabras del apóstol Pablo. Bien, todas estas cosas dejan una enseñanza maravillosa, a no quejarnos de las cosas que vienen a nuestra vida y asumir una actitud semejante
al del apóstol Pablo. Dijera un dicho por ahí, para atrás ni para tomar impulso. Hay que ir para adelante siempre. Ahora dice, he acabado la carrera. Significa que todo lo que se le encomendó, lo terminó, cumplió con su tarea. Los que hemos estudiado en una universidad sabemos que alcanzar el título requiere de esfuerzo, dedicación, valentía. Allí se ríe, se llora, se sufre, pero cuando llega el momento del grado, llega la recompensa y nuestra primera impresión es, valió la pena. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sigamos hacia adelante en su obra en obediencia, porque nuestra esperanza en Él traerá consigo un disfrute eterno de todas sus promesas. He guardado la fe. Esto implica que un buen administrador o mayordomo de la verdad no titubea, es decir, nadie lo hace cambiar de parecer en cuanto a lo que dictamina la palabra de Dios. Cree, confía y obedece. Recuerden tener mucho cuidado de verdades relativas. Algunos usan la palabra pero a su conveniencia, tratando de sacarle provecho particular y no grupal. Asimismo, muchas iglesias imponen normas por encima de la verdad, creyendo ser más sabios que Dios. Finalmente, el versículo 8 muestra el resultado para todas aquellas personas que trabajan en la obra del Señor. Las recompensas, hago un inciso, la salvación es un regalo, no hicimos nada para merecerlo. Caso contrario es el de los galardones. Requiere, como lo dije antes, dedicación, esfuerzo, sacrificio, valentía, entre otros. La corona de justicia está preparada para aquellos que ponen como prioridad ante este mundo a Cristo, anhelando, deseando su venida sin importar el futuro, proyectos y planes de este plano terrenal. Una entrega total en obediencia, amor y fidelidad hacia nuestro Redentor. Apocalipsis 22:12 dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En resumen, 1. Somos la generación de relevo de estos hombres de Dios. Cumplamos con el propósito de nuestro llamado. 2. Este pasaje nos recuerda que vendrá juicio tanto para los creyentes como para los incrédulos, para vivos y muerte. 3. La proclamación de la palabra de Dios implica sacrificio, tiempo, dedicación, alejarnos de esta mundanalidad. 4. Debemos ser buenos soldados para la batalla, ya que este mundo ofrece mucha resistencia. 5. Debemos graduarnos en la carrera de la vida en Cristo. Esto es hasta el final de nuestra existencia aquí en la tierra. 6. Debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios sin dejarnos llevar ni a la izquierda ni a la derecha. Y por último les dejo 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado Padre Celestial, gracias por el mensaje de tu palabra. Este nos conduce a toda verdad para estar firmes ante cualquier adversidad. Tu palabra alumbra nuestro entendimiento, guía nuestros pasos. Ayúdanos a permanecer fiel a ella para testificarle a este mundo corrupto de la transformación que ha hecho o que has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.